Vamos a estar abriendo nuestras Biblias, lo que es un libro muy conocido, hermano, y es el libro de Josué. Gloria a Dios, aleluya. Josué capítulo 1, versículo 9. Lo tenemos. Dice lo siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la Escritura. Palabras de Dios a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que vayas. Amén. Y de esa manera puede tomar su lugar. Y vamos a estar lo que es hablando acerca la necesidad que hay en la iglesia. Y cuando hablo la necesidad que hay en la iglesia, yo me refiero en la necesidad en general. La iglesia en general, no solamente este lugar, sino en general. Y una de las cosas que la iglesia o la obra de Dios necesita, leyendo este pasaje bíblico, nosotros nos damos cuenta que Josué fue un hombre de guerra. José fue un hombre valiente. José fue un hombre que fue fiel a Moisés. Quizás no se habla mucho de Josué en los tiempos de Moisés. Se habla mucho de Moisés, pero la realidad de las cosas que Josué toma un papel bien importante. La fidelidad de Josué hacia Moisés, quizás nadie la estaba viendo, pero Dios estaba viendo la fidelidad que tenía este hombre con Moisés. Y cuando Moisés, Dios lo llama, Dios decide que el que iba a sustituir a este hombre llamado Moisés iba a ser Josué. Pero antes de Dios mandar a Josué, primeramente le da como unas instrucciones de qué es lo que tiene que hacer Josué. Y una de las cosas que dice en este pasaje, capítulo 1 y versículo 9, dice: mira que te mando y que te esfuerces y no seas valientes. Y yo meditando en esto y en el título, ¿qué necesita la iglesia en estos tiempos que estamos viviendo? La iglesia necesita muchas cosas en general, el pueblo, pero tres cosas quiero hablar de que necesita la iglesia y la obra de Dios. Primero, la iglesia necesita hombres guerreros. Amén. La iglesia necesita hombres guerreros para que la obra se mantenga. La obra es de Dios, la obra es de Cristo, pero Dios también levanta hombres guerreros para que trabajen y para que peleen en su obra. También la iglesia no solamente necesita hombres guerreros, sino también necesita hombres valientes. Son las palabras que Dios le dio a Josué: sé valiente. Y un guerrero es una persona que pelea. Una persona que pelea en contra de alguien más. Pero un valiente es una persona que no se atemoriza. Una persona que no deja que el temor te lo atemorice. Pero también la iglesia no solamente necesita lo que es valientes, sino que la iglesia necesita escuderos. No sé si usted ha oído hablar de esa palabra acerca de escuderos. La iglesia, la obra en general, necesita escuderos. Porque de una manera u otra la obra de Dios puede ser golpeada, pero los que van a mantener la obra de Dios de pie, obvio, es la obra del Espíritu Santo, que es la principal y la esencial de todas. Pero también con esos hombres escuderos y con esos hombres guerreros y con esos hombres valientes es como la obra de Dios se va a poder mantener en pie. Ahora, hay en la Biblia un hombre muy conocido
que Dios lo llama desde su juventud. Y Dios unge a este joven y lo unge para una misión especial. Lo unge para que fuera un rey, para que fuera el rey de Israel. Pero este joven en su corta edad, es por eso que Dios escoge al quien Él quiere escoger. Dios elige al quien Él quiere elegir. Dios no escoge al que la persona quiere escoger. No, Dios escoge al quien a Él le place escoger. Cuando Dios manda a Samuel a que escogiera, a que ungiera al rey siguiente, el que iba a sustituir a Saúl, este Samuel se equivocó como todos nosotros. Nos podemos equivocar por las apariencias. Samuel inmediatamente, cuando viene uno de los hijos de Isaí, miró un hombre grande, un hombre fuerte, un hombre de guerra, un hombre quizás que estaba en el ejército de Saúl. Y cuando este hombre mira, dice: delante de Jehová está su ungido. Pero nosotros miramos con nuestros ojos físicos, pero Dios mira el corazón. Y cuando parecía ser que David nadie daba nada por él, era el pastorcito de las ovejas, era un hombre joven. ¿Qué pueden mirar en un hombre jovencito de 15, 17 años? Bueno, lo que no miraba la gente ya lo miraba Dios. Quizás lo que no miraba su padre, quizás Dios ya lo estaba mirando. Pero a este hombre, a este joven, cuando es ungido para ser rey de Israel, oye bien, pasó un proceso largo. No es como que te unjo y mañana vas a ser el rey de Israel, no. Tuvo que pasar un problema difícil en su vida. David fue un hombre, dice, David fue un hombre, oiga bien, cuando David fue ungido y estuvo delante de Saúl, Saúl se ensañó en contra de David y Saúl buscaba para quitarle la vida. Saúl buscaba la manera de cómo podía matar a este hombre llamado David. Y empieza el proceso difícil para David. Empieza el proceso complicado para la vida de David. David empieza a huir de Saúl. Empieza a huir de Saúl porque sabía que Saúl había determinado en matarlo. Y David va a una cueva y se encuentra en una cueva llamada Adulam. David no estaba huyendo porque David era cobarde. No, David no era un cobarde. David era un hombre bien valiente. Pero David respetaba a Saúl, porque para David Saúl todavía era el ungido de Dios. Y lo respetaba, y lo veneraba, y lo miraba como su Señor y como su Rey. Pero sucede que David se encuentra en la cueva de Adulam. Fíjese dónde se encontraba. No se encontraba en el palacio donde Dios lo había ungido para que fuese el rey del palacio. Y así muchas veces Dios llama a la persona, pero no vamos a mirar quizás los frutos que quisiéramos hasta que pasemos el proceso por el cual Dios nos tiene que atravesar. Quizás muchos de ustedes Dios los ha llamado, y quizás que me están oyendo por medio de las redes sociales han sido llamados por Dios con una misión, con un propósito, pero parece ser que a todo que le está pasando todo lo contrario a lo cual Dios lo ha llamado. Así le pasó a David. Le pasó todo lo contrario, porque a él ungieron para que fuera el rey de Israel. Pero le pasó todo lo contrario a David. A David lo persiguió Saúl. A David lo buscaban para matarlo. David tenía que huir delante de Saúl. Y sucede que en medio de huir delante de Saúl, se va a una cueva llamada Adulam. ¿Y sabe qué pasa en medio de esa cueva? Dice la Biblia que vinieron hacia David 400 hombres. Imagínense qué congregación tiene David. Amargados de espíritu. Así se la ve, que eran amargados de espíritu, que eran hombres afligidos, y para acabarla eran hombres endeudados. ¿Qué iba a hacer David con esos hombres? ¿Qué le podían ayudar a David en el proceso esos hombres? ¿Cómo le iban a poder ayudar si estaban peor que el rey? Pero sabe una cosa, y eso usted lo puede mirar en 1 Samuel capítulo 22 y versículo 2. David, oiga bien, de esos hombres amargados, porque hermano, ¿qué no puede hacer Dios? Dios puede cambiar cualquier situación en cada persona.
Y sabe una cosa, esos hombres amargados de espíritu, endeudados, afligidos, llegaron a ser los valientes de David. Llegaron a ser hombres de guerra, llegaron a ser escuderos de la obra, hombres fieles a David, que estuvieron con David en todos los momentos. Los escuderos, oiga bien, y yo quiero que a usted se le quede esto. Los guerreros muchas veces se hacen en los procesos. David no nació siendo un guerrero. Y no nació porque cuando David tocó la espada de Saúl, no podía ni con la espada de Saúl. Dijo, ¿qué es esto? Quítenmelo a mí. Yo no sé, no puedo cargar. Esta armadura no me queda a mí. Esta espada no es para mí. David no era un guerrero. David se hizo un guerrero en medio del proceso. Era un hombre que peleaba con los leones. Era un hombre valiente que no le tenía temor a nada. Pero realmente David se logró hacer un gran guerrero en medio del proceso. Así como mucha gente Dios ha llamado y se tiene que